Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? ¿Cuál es la situación económica del sector comercio hoy en día, en la Venezuela de hoy? Sobre todo después de aquel sonado Dacazo de finales del año pasado. Para hablar del tema nos acompaña Mauricio Tancredi, presidente de Consecomercio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es a la fecha la situación del comercio en Venezuela? Muchas gracias por la invitación, José Vicente. Bueno, mira, el comercio en el país, y tengo que hacerte un recuento desde el año 2012 para acá, porque el año 2012 fue el último gran año del comercio en Venezuela. Ese fue el año en que se incrementaron las importaciones en casi un 70% en ese año, que fueron alrededor de 60.000 millones de dólares. Uno habla de estas cifras y muchas veces la gente no las entiende, pero fue un incremento muy importante en las importaciones y el comercio, evidentemente, que no produce esencialmente, sino que comercializa, pues se benefició bastante de esto. Esto, por supuesto, tuvo que ver también con el tema de que estaba activo lo que se llamó el SIDME, que era el mecanismo a través del Banco Central de Venezuela, y como la inmensa mayoría de los comercios en el país son pequeños y medianos, pues tenían fácil acceso al SIDME, iban al banco, compraban sus dólares, etcétera, e importaban cantidades de mercancía y vimos pues en ese año bastante plenos los anaqueles de las tiendas, no solamente alimentos y medicinas, sino todo tipo de cosas, textil, etcétera. Por supuesto que el SIDME se acaba, entonces se plantea el nuevo mecanismo de SICAD, obviamente mucho más restrictivo, mucho más difícil. A finales del año 2013 vino lo que se llamó el DACASO, que no fue otra cosa sino las fiscalizaciones en masa alrededor de todo el país y se obligó a muchos comercios a vender mercancía a 50, 70, 80% del descuento sin tomar en consideración que una minoría de los comercios había tenido acceso a divisas preferenciales y se dijo y se pretendió hacerle ver al país que todos los comercios habían tenido acceso a divisas a 6.30 y que todos los comercios estaban vendiendo a 60, que es lo que estaba en ese momento el mercado paralelo. Cosa que fue totalmente incierta. Nosotros demostramos con nuestras cifras, nuestras encuestas, que hablaban que en el último trimestre de ese año, 2013, solo el 9% de los comerciantes tuvo acceso a divisas. Eso posteriormente cambió a 13% en el primer trimestre y en el segundo de este año. Entonces, se ha querido hacer malponer al comerciante a los ojos del venezolano en cuanto a que es un especulador, que es un usurero, etcétera, cuando sin negar, por supuesto, el hecho de que existen comerciantes inescrupulosos, pues es una inmensa minoría de comerciantes. Entonces, el comercio en este momento, cuando el SICAD 1, que es un mecanismo eventual de subastas, el SICAD 2 otorga aproximadamente un 25% de lo que exige la demanda, evidentemente que está bastante desposeído de mercancía y se ha dedicado entonces a ir a un mercado paralelo, que ya por cierto es legal hablar de él, que está en este momento montado por arriba de los 80. Entonces, los precios, por supuesto, de lo que hay son precios desfasados en cuanto a lo que debe haber en un negocio. Evidentemente, si algún negocio obtiene divisas a través del SICAD 2, que está en este momento a 50 bolívares por dólar, pero compra otra parte a 80, ese producto, si es el mismo, no va a valer lo mismo. Entonces, hay realmente un desfase muy importante, el cual debe atenderse a través de lo que muchos entes han hablado, que es la unificación cambiaria. Ahora, el Dacazo tuvo varios efectos. Uno de los efectos que produjo el Dacazo fue las compras compulsivas. No olvidamos aquella expresión del presidente Maduro que dijo, no quede nada en los anaqueles, y la gente se volcó como marabunta. Incluso hubo saqueos en algunas tiendas de acá utilizando ese ejemplo en particular. Pero pareciera que quedó ese efecto de psicosis hoy en día, y cuando uno ve visitando un centro comercial que hay una tienda más o menos con mercancía, aprecia también colas afuera de gente que uno no sabe si con o sin necesidad está pendiente de entrar para llevárselo todo una vez. Esta es una realidad del comercio hoy en día, es puntual, es ocasional. Mira, hoy en día cualquiera que pasa por una cola, por lo menos pregunta a ver qué están vendiendo ahí, qué están dando ahí, qué están regalando ahí. La verdad es que sí, efectivamente ha quedado una especie como de paranoia con el tema de las colas y con el tema de que todo se va a acabar y que mañana ya no va a haber. De hecho, el 8 de noviembre del año pasado lo llamamos nosotros internamente la noche de los cristales rotos, porque
Esa noche que hubo fiscalizaciones bastante hostiles en el interior, inclusive hubo comerciantes que se llevaron presos sin previo aviso, sin mayor excusa, sino que simplemente se los llevaron porque no les gustó algún precio que hubo. Eso quedó bastante marcado en muchos comerciantes en el país. De hecho, muchos comerciantes decidieron cerrar sus negocios, otro tanto decidió informalizarse porque dijeron que no podían continuar a ese ritmo pagando los tributos y trabajando a unos precios que realmente no se podía trabajar porque trajeron mercancía a $1 libre, a $1 a 60, 70 bolívares y se le obligó a vender a un precio inferior. El comercio en este momento tiene todas sus cifras en negativo, lamento decirlo, no quiero ser pesimista ni quiero ser, digamos, profeta del desastre, pero sí, todas las cifras están en negativo, inclusive la cifra del empleo. El sector comercio, en el primer trimestre de este año, el empleo, los niveles de empleo cayó 28%. Una cosa que jamás había ocurrido en el comercio. El comercio no es un sector que cierra negocios, es un sector que se informaliza pero continúa trabajando. Hay otras cifras que te puedo hablar sobre inversión, inventario, ventas, todas están en negativo. Evidentemente no se han tomado las medidas que tienen que tomarse de fondo para auxiliar un sector tan importante del país como es el comercio. A propósito de estas últimas palabras, hay varios temas a colación. Hemos visto cómo el gobierno, específicamente arrancando con el sector alimentos, pero evidentemente uno siente que va para todos los sectores, está chantajeando, si se podría decir así, al empresario en el sentido de que todas las cajas tienen que estar abiertas sin conocer la realidad laboral y monetaria que pueda tener cada empresario. Incluso multaron recientemente a Macro por tener X cantidad de cajas abiertas con una multa muy fuerte. Si eso lo trasladamos al sector comercio y me está diciendo que el 28% del empleo se ha perdido, ¿cómo puede sobrevivir una empresa que probablemente no tiene suficiente personal, más con el cambio laboral de los horarios, para poder atender al público? Bueno, la medida de las cajas registradoras, las cajas en los supermercados, las tiendas, es una medida unilateral por parte del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional decretó que tienen que estar abiertas todas las cajas sin tomar en consideración la razón por la cual no están abiertas las cajas. En el caso de Macro, para utilizar el mismo ejemplo que tú usas, bueno, ellos tenían 26 cajas supuestamente habilitadas o instaladas y solamente tenían 9 o 10 digamos, operadores. Habría que preguntarse por qué eso es así. No podemos pensar que la Ley Orgánica del Trabajo, cuando habla de 2 días continuos de descanso, está afectando a muchos trabajadores y muchos comercios en el país. ¿Por qué no permitir que los comercios y los trabajadores se pongan de acuerdo a ver cuáles van a ser en esos días? ¿Por qué tienen que ser seguidos? Muchos trabajadores nos dicen directamente, mira, a mí no me conviene que sean seguidos los 2 días, yo dejo de percibir dinero, yo soy vendedor en una zapatería, yo dejo de percibir comisiones si yo me ausento 48 horas del negocio. Por otro lado está el tema de la inamovilidad laboral que ha afectado profundamente a los pequeños comercios, ha permitido lo que se llama hoy en día el presentismo laboral. La gente va para el negocio, va para el trabajo, pero no trabaja. Entonces, uno, le da mal ejemplo a los otros trabajadores y dos, hace más improductivo el negocio. Entonces, antes de tú decir, todas las cajas tienen que estar operativas, bueno, ¿por qué no lo están? ¿Y cómo tú vas a hacer para ayudar al negocio que sí ponga las cajas operativas? Porque si tú me obligas a mí, a un pequeño negocio, a tener mis 2 cajas abiertas cuando solamente puedo costear una, pues entonces ¿cómo va a hacer para pagar la segunda? Hay que ver esa posibilidad y entiendo lo que podemos ver en este momento, el gobierno no lo ha visto. Me mencionabas que el último gran año en el sector comercio fue el 2012 por la existencia del SIDME y resulta que este año ha habido muchas quejas en diferentes sectores en cuanto al acceso a la divisa. ¿El sector comercio está recibiendo las divisas, está recibiendo divisas suficientes? Si las está recibiendo, ¿es por sectores, es en general? Mira, la respuesta es no está recibiendo suficientes divisas. Existe el mecanismo de Sencoex 630, que eso ya casi que es un cero a la izquierda en Venezuela. Eso se ha dejado solamente para algunos alimentos, algunas medicinas. El grueso está en el SICAD 1. El SICAD 1 consiste en subastas eventuales, semanales, a veces no son ni semanales, a veces son quincenales, en las cuales alguien elige un sector o varios sectores, algunas regiones de vez en cuando, como es el caso de Margarita, Paraguaná, etcétera, y si tú sales beneficiado, tú vas entonces a una subasta a ver si te dan las divisas, que en casi todos los casos no son la cantidad que tú requieres o que tú pides. Por otro lado, existe un SICAD 2, que es un mecanismo que es a través de los bancos, que está en este momento alrededor de 50 bolívares por dólar. Tú puedes ir al banco, puedes ir varias veces en la semana al banco, todos los días.
Pero nuestras estadísticas hablan que de cada 5 veces que tú vas al SICAD 2, te otorgan una y no siempre es la cantidad que tú necesitas. Por otro lado está el mercado paralelo, que en las últimas 2 semanas ha subido muchísimo, porque ya la gente se cansó de esperar, estando nosotros en plena época de compras para el último trimestre del año. El comerciante no puede esperar a ver si le sale una divisa por la subasta o ver si le adjudican SICAD 2. Entonces, esos 3 mecanismos, entre los 3, más o menos cubren un 25% de la demanda del sector. Así que evidentemente que la mayoría se queda por fuera. Has tocado un aspecto muy importante desde mi perspectiva, que quisiera que explicaras un poco, en pocas palabras, para que la gente lo entienda. ¿Con qué anticipación tiene el comerciante que hacerse de las mercancías o tramitarlas para poderlas tener en diciembre de cara a la Navidad, por ejemplo? Bueno, como hablábamos hace un ratico, nosotros nos hemos ido ya a ser una economía importadora. Y por supuesto el comercio, todo lo que vendemos nosotros en nuestras tiendas, etcétera, son productos importados, en su inmensa mayoría. Obviamente que dependiendo de donde tú importes, de donde tú vengas, tú puedes tardar, si tú importas desde Panamá, tú puedes tardar 7, 10 días en una importación, pero si tú importas desde China, por ejemplo, tú puedes tardar 90 días. Entonces, eso requiere de mucha planificación por adelantado, de mucha estrategia, cosa que, para bien o para mal, tenemos experiencias positivas, por lo menos en el caso nuestro, a nivel laboral, de poder planificar tus épocas de compra en el año. Ya tú sabes que en marzo, en junio y en noviembre son buenas épocas de compra, y sabes que las mejores épocas del año son esta y aquella, pero en este momento tú no puedes planificarte. Entonces, todas las empresas están en minusvalía, porque no puedes entonces anticipar la demanda, no puedes tener los productos que debes tener en ciertas épocas del año, es muy complicado, no puedes planificar. Habíamos conversado en otras oportunidades que una de las ventajas que tiene el sector comercio es que cuando un rubro se ve apretado, pues el comerciante migra a otro rubro y de alguna manera encuentra siempre un aliviadero. ¿Esa realidad se mantiene en el sector comercio o la crisis, la contracción es de tal magnitud que ni siquiera se haya ya esa posibilidad? Es que el problema de toda esta cantidad de elementos que se han juntado para que no haya productos en los anaqueles, que son el poco acceso a las divisas, la ley del trabajo, la ley de precios justos, la falta de producción en el país, todas estas cosas tienen que ver con la pérdida de calidad de vida, pérdida de calidad de oferta del comerciante hacia el consumidor. Nosotros todos nos encanta entrar a un supermercado y ver 6, 7 marcas de un producto, 2 o 3 presentaciones, colores diversos, etcétera, anaqueles llenos. Esa posibilidad ya no lo estamos teniendo. Entonces, no solamente es que no consigues un producto específico que tú utilizas, es que no consigues la posibilidad de escoger productos en el supermercado, en la farmacia, un pantalón, unos zapatos, etcétera. Es un tema de pérdida de calidad de vida, y el comerciante, francamente, muy angustiado por no poder satisfacer las necesidades de ese venezolano, de ese consumidor, y ahí realmente es donde radica el grave problema. No solamente es el tema de desabastecimiento como tal de un tipo de producto, es que yo no puedo escoger cuál es que voy a utilizar. Eso es muy frustrante para el consumidor. Ahora, la realidad de comprar a un precio muy alto en el exterior se traduce en tener que vender a un precio también muy alto en Venezuela. ¿Hay público todavía para comprar, por ejemplo, un pantalón en 7.000 bolívares, en 8.000 bolívares? Todo el mundo tiene que vestirse, pero ¿hay suficientes clientes? ¿O esto se ha convertido en una espiral que así como el cliente no tiene para comprar, entonces al no poder vender, el empresario también se ve afectado y en consecuencia viene en barrena? Sí, bueno, lo que pasa es que en Venezuela el problema nunca ha sido un problema de demanda. Nosotros siempre nos hemos acostumbrado a ser un mercado comprador, un mercado que nos gustan las cosas buenas, nos gusta tener nuestras necesidades satisfechas, básicas, pero también nos gustan nuestros lujos, pues, ¿no? Tener un gustazo, ir con la familia para el cine, un buen restaurante, etcétera. Y muchas veces hacemos sacrificios, los sacrificios para poder obtener esas cosas, y eso también, de alguna manera, se ha perdido. O sea, obviamente que no es lo mismo que hace varios años. Nosotros tenemos ahora que sacar las cuentas mucho mejor, tenemos que ir por un supermercado con una calculadora, tenemos que medirnos mucho más. Obviamente que existe todavía un mercado comprador, un mercado que demanda calidad, que demanda variedad, y no están obteniendo tampoco eso, pero obviamente que todavía sigue siendo
un mercado, no sé si llamarlo superfluo, porque eso suena como que innecesario, pero caray, es necesario tener cosas bonitas también en tu vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener acceso a ellas? Si tiene cifras, independientemente de que estamos en una situación de crisis en la cual se está sobreviviendo, ¿ustedes manejan números de si se han perdido comercios, si se ha mantenido igual? ¿Cuál es la realidad hoy en día? Mira, según las cifras del INE, hace 10 años había 650.000 empresas activas en el país de todos los sectores, no solamente del comercio, pero sabemos que el comercio representa cerca del 60% del PIB del empresarial en el país, o sea que es el sector más grande por tradición. En este momento hay cerca de 340.000 empresas registradas por el INE. Más de 300.000 son comercios en Venezuela, eso, comercios formales, ¿no? Por supuesto, también dentro de esas mismas cifras están los más de 5 millones de comerciantes informales en Venezuela. Y lo que está pasando con el comercio es que, lejos de cerrar negocios, está ocurriendo lo que se llama un cierre técnico y muchos comercios están cerrando los locales arrendados o en centros comerciales o en puerta a la calle y se van a operar desde su casa, se van a operar desde casa de un socio, de casa de un amigo, de casa de la novia, etcétera, porque resulta que no pueden con una serie de factores. El primero de ellos es más de 40 tributos que muchos comercios tienen que pagar en el país, tributos locales, tributos estatales, nacionales, por una parte. Después la ley de precios justos, que ha sido un gran dolor de cabeza para los comerciantes, no por el tema del 30% de ganancia. Tú te puedes adecuar a eso dependiendo del producto, pero es el tema de los costos que no se incluyen dentro de los productos y es allí donde tú no puede ser que tú pidas prestado a un banco para hacer una bienhechuría a tu tienda y tú no puedes imputarle ese costo al producto. O sea, tú tienes que de alguna manera poderte defender para tú darle mejor servicio a tu cliente. Bueno, tú tienes que de alguna manera reflejarlo en el precio. Eso no se ha permitido hacer a través de la ley. Cosas como esas están acabando con la productividad de los negocios y la verdad es que, y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, está recién declarada constitucional la ley, eso estamos claros, hay que acatarlo. Sin embargo, bueno, es una ley que le hace mucho daño, particularmente al pequeño comerciante. Me quedan apenas 3 minutos por respuestas corticas, por favor, para abarcar más temas. Sí. Las medidas del gobierno para atacar la situación. Acaba de anunciar el presidente Maduro, captahuellas, o sea, racionamiento para comprar por lo menos comida y medicamentos. Uno no sabe si se va a extender a todos los ámbitos de la economía nacional. Y alguien ayer me escribía algo y me pareció una pregunta brillante y yo la voy a repetir y dándole el crédito a José Horta Martínez. Él me decía, invertir en sistemas que administran la escasez significa que la escasez será permanente. Yo le agrego, o es que la concepción del gobierno es que el control será permanente. Porque ¿cuánto cuesta todo un sistema de captahuellas solamente para hacer mercado o comprar medicina si el aspecto no es atender una coyuntura? Sí, bueno, y como lo entendemos nosotros, no solamente es alimentos y medicina, se extiende a todos los comercios, hasta comprar repuestos para tu carro, ¿no? Eso, bueno, evidentemente que eso es algo muy perjudicial. Eso podrá resolver algún problemita de alguna persona que compra productos y los revende por allá. Eso puede resolver algunas cosas puntuales, pero ese no es el problema de fondo. O sea, estamos atacando las consecuencias del problema. Las causas del problema, precisamente, es todo este tema de los controles, el control de cambio que tiene 11 años en el país, los controles de precios desfasados en el tiempo. Por supuesto, los productos más controlados son los que menos aparecen en los anaqueles. Es ahí el problema, es ahí lo que hay que atacar. Y el gobierno parece que no va a eliminar el control de cambio. Bueno, por lo menos verbalmente hablando. Por lo que hemos escuchado, no, por lo que hemos escuchado es una herramienta que está siendo muy bien utilizada y de esa manera pues estamos viendo las consecuencias. ¿Ustedes se han podido sentar con autoridades? ¿Han podido conversar? ¿Han podido ser escuchados? ¿Han obtenido una respuesta positiva? Nos hemos podido sentar desde el 26 de febrero que fuimos a Miraflores al llamado de la conferencia de paz. Posteriormente nuestras cámaras afiliadas en muchas empresas se han sentado, les han escuchado sus problemas, etcétera, tal y como lo habían escuchado el año anterior a más de 3.000 empresas, ¿no? O sea que ya los males están diagnosticados. Ya no es cuestión de reunirnos a conversar, a hablar de nuestros problemas. Ya se sabe cuáles son los problemas. Ahora hay que resolverlos. Y eso es lo que no se ha hecho. ¿Han podido en estas conversaciones encontrar a alguien sensato, a alguien que diga, en verdad las medidas que se tienen que aplicar sean estas, independientemente que desde el punto de vista político quien pudiera aplicarlas no las aplique?
Pues sí, fíjate, conversando privadamente en despachos y en reuniones, etcétera, muchos funcionarios te admiten que sí, que existe una ley de oferta y demanda, existe un tema de precios que hay que ajustar a las realidades, hay que sincerar los precios, hay que facilitar las posibilidades de importar y de producir en el país. Eso estamos claros, eso, y mucha gente lo está clara también. Me queda apenas un minuto. Independientemente de la situación crítica, ¿sale a flote el comercio en Venezuela o está haciendo agua? ¿Cómo lo ve Mauricio Tancredi? Mira, nosotros somos optimistas sin chuparnos el dedo, ¿no? Para decirlo en criollo, ¿no? Nosotros estamos claros en que hay muchas empresas que han tenido que informalizarse, hay mucho, el comercio está muy golpeado, particularmente desde el año pasado. Sin embargo, somos optimistas, tenemos un rol muy importante que cumplir en la sociedad venezolana, que no es otra que lidiar con nuestro consumidor, con nuestro cliente. Estamos allí todos los días abriendo la Santa María, el comercio jamás va a dejar de trabajar, pero sí necesitamos irnos adecuando, ir mutando a las soluciones. No podemos continuar dentro de este modelo económico que nos ha planteado el gobierno nacional desde hace años. Necesitamos cambiar hacia una cosa mucho más moderna, mucho más efectiva. Una última pregunta y en pocos segundos. Si la gente se niega a usar la captahuellas, ¿cómo se puede lidiar con eso? Bueno, entonces el gobierno va a tener un problema muy serio porque hay muchos negocios en el país, sentimos mucha indignación entre los consumidores y los comerciantes con respecto a esto, habrá que manejarlo desde todo punto de vista. Muchísimas gracias, Mauricio. Mauricio Tancredi, presidente de Concecomercio, en lo que la gente pregunta, amigos.